Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Si te preguntan, profesor, el tema de la semana pasada se dio primero y luego este tema. No, jóvenes, yo te dije que la resistencia indígena del siglo XVI, que comenzó en 1836, va a ser paralelo a las guerras civiles entre invasores españoles. Tú me dirás, profesor, pero yo lo he visto este tema como guerras civiles o guerra entre conquistadores. Yo te dije, jóvenes, que según la versión hispanista ellos nos conquistaron, según la versión americanista fue una invasión, un genocidio, un saqueo a toda América. Y como yo soy americanista, yo soy americano, yo sí estoy con la concepción de que ellos vinieron a invadir, a saquear, a matar, jóvenes. Por eso yo le pongo invasores, no le pongo conquistadores. Ya, si te habrás dado cuenta, yo le puse invasión al Tahuantinsuyo, no le puse la conquista del Tahuantinsuyo, la conquista del Perú, ¿no? Entonces, jóvenes, eso debemos saber. Las guerras civiles entre españoles, jóvenes, se dio paralelo a la resistencia indígena. Por eso te dije, jóvenes, que pizarristas y almagristas se estaban enfrentando. Y Manco Inca apoyó, jóvenes, a los almagristas, que luego lo envenenan. Te dije. Eso te dije la semana pasada, jóvenes. No te vayas a olvidar. No te olvides. Entonces vamos a hacer las guerras civiles entre invasores españoles. Se dio paralelo a eso. ¿Cuándo comienza la resistencia indígena? 1836. ¿Cuándo comienzan las guerras civiles? 1837. Un año después, jóvenes. Solo que la resistencia indígena va a durar más años que las guerras civiles. Esto dura hasta el 54, jóvenes. Y la resistencia indígena, ¿hasta qué año va a durar? Hasta el año de 1572. Ya, jóvenes, no te vayas a olvidar. Entonces vamos a hacer un concepto, jóvenes. ¿Tú qué entiendes por guerra civil? Civil war, ¿no? Si me quiere llamar así en inglés, ¿no? ¿Qué significa, jóvenes, guerra civil? Tú miras, profesor, guerra civil sería una guerra interna. Sí, jóvenes, una guerra civil es una guerra interna. Y si te digo que es una guerra interna, sería... Si acá en el Perú hay una guerra interna, sería peruanos contra peruanos. Dime una guerra interna que hubo en el Perú. La última, jóvenes. La guerra contra Sendero Luminoso, ¿no? Y el MRTA es una guerra civil. Peruanos contra peruanos. Se lucharon, es una guerra civil, una guerra interna. Entonces, jóvenes, a eso se le llama guerras civiles, guerras internas. Y si son entre españoles, va a ser el ban entre españoles. Por eso dice, ¿no? Una guerra civil interna entre españoles. Pero, ¿cuál fue la concepción? ¿Cuál fue las causas generalizadas que provocaron estas guerras civiles para que se enfrenten estos españoles entre ellos? Se dice, jóvenes, que fueron, no, que las guerras civiles son enfrentamientos. También puedo poner guerras internas, ¿no? Pero mejor fueron enfrentamientos o guerras internas. Pero ya te dije que es una guerra civil, tú ya no te vas a olvidar. Por eso acá le pongo, jóvenes, esta definición. Son enfrentamientos entre españoles ¿no? Por la posesión de las encomiendas y los metales preciosos. Los jóvenes, ¿qué son las guerras civiles? Son enfrentamientos, jóvenes, entre españoles por la posesión de encomiendas. Y tú me dirás, profesor, ¿qué son las encomiendas? Jóvenes, las encomiendas, jóvenes, las encomiendas, jóvenes, las encomiendas, jóvenes, son recompensas, ¿no? Son, jóvenes, recompensas. Al inicio eran recompensas, jóvenes, que daba
el rey por el mérito de haber invadido el Tahuantinsuyo, ¿no? Toma tu recompensa por haber invadido el Tahuantinsuyo. Y jóvenes, las encomiendas era la repartición de indios, ¿ya? Era la repartición de indios. Ellos lo llamaban indios, ¿no? Porque pensaron que era la India. De repartición de indios y tierras, porque jóvenes, ¿qué tenían los indígenas? Tierras. Por eso es la repartición de indios y tierras. Eso es la encomienda, jóvenes. Eso es lo que aplicó Cristóbal Colón cuando llegó a América. Y por siguiente lo van a hacer Francisco Pizarro entre sus socios. Entonces, esas eran las encomiendas, ¿ya? Era una institución de índole colonial, jóvenes, que el indígena hacía servicio personal al español, al encomendero. Y él, en retribución, ¿qué tenía que darle? Tenía que evangelizarlo, jóvenes, encomendarlo a la palabra de Dios, cristianizarlo, educarlo. Pero ellos, jóvenes, ¿qué hacían? Explotaban la mano de obra indígena mediante las encomiendas. Entonces, esto provocó más adelante una guerra civil, porque el rey de España va a eliminar las encomiendas. Y esto va a provocar que los españoles que conquistaron, que invadieron, jóvenes, el Tahuantinsuyo, digan que quién les va a quitar las tierras que ellos invadieron, ¿no? Sometieron. Entonces, jóvenes, eso va a provocar guerras civiles, como hemos visto más adelante. Entonces, jóvenes, esa es la concepción de las guerras civiles entre invasores españoles. Si te preguntan, ¿cuántas guerras civiles hubo? Tú vas a decir, profesor, hubo 4 guerras civiles. Pero, un momento, según Villarreal, jóvenes, Callao, hasta la UNTES, jóvenes, las guerras civiles se dividen en 4. ¿No? En 4. Primera guerra civil, segunda guerra civil, tercera guerra civil y cuarta guerra civil. Pero si tú vas a postular a San Marcos, jóvenes, si vas a postular a San Marcos, solo lo dividen en 3 guerras civiles. En esta primera guerra civil, en esta segunda guerra civil y en esta. ¿Por qué no toman en cuenta la segunda guerra civil? Porque es muy corta y la relacionan que fue una consecuencia de la primera guerra civil. Por eso San Marcos, jóvenes, no lo toma como una guerra aparte, ¿no? Para las otras universidades son 4 guerras civiles, pero para San Marcos solo hay 3 guerras civiles, si te preguntan. Pero, jóvenes, no te vayas a confundir. Yo te estoy explicando para que no te vayas a confundir. Entonces, jóvenes, pasemos a la primera guerra civil. Como te dije, jóvenes, las guerras civiles son guerras internas. Pero si te preguntan, no te preguntan con ese nombre, la primera guerra civil entre españoles, ¿con qué otro nombre también te pueden preguntar, jóvenes? A la primera guerra civil, ¿cómo se le conoce, jóvenes? Se le conoce, jóvenes, como la guerra entre fronteras. ¿Ya? Jóvenes, se le conoce como la guerra entre fronteras, que inició, jóvenes, en 1537 y va a terminar en 1541. ¿Ya, jóvenes? Solo va a durar 4 años, ¿ya, jóvenes? Esta guerra. Se le llama la guerra de fronteras, jóvenes. ¿Por qué? Porque las delimitaciones de los territorios de pizarristas y almagristas, jóvenes, va a haber un territorio que es rico en oro y plata, el Cusco, y, jóvenes, no se va a definir para quién es. Entonces, por eso se llama la guerra entre fronteras, porque todos quieren la posesión del Cusco. Pero, jóvenes, ¿cuál fue el origen que originó esta primera guerra civil? Se preguntan el origen, porque otros muchos confunden el origen con la causa. Los orígenes, jóvenes, es lo incipiente, o sea, como ¿cómo te puedo decir? Un antecedente, ¿no? A lo que ocurrió, jóvenes. O sea, ¿cuál fue el origen, la esencia para que surja? ¿No? Las causas son como se dice, ¿no? Los factores. Esto va a ser el origen. Entonces, jóvenes, el origen para que se dé la primera guerra civil se dice que fue la famosa capitulación de Toledo. No sé si tú te acuerdas, jóvenes, qué es la capitulación de Toledo. Jóvenes,